El silencio en el Deis era sofocante, interrumpido solo por el tenue zumbido de los conductos de energía del salón ceremonial. El capitán Elías Beric se movió incómodo con su uniforme impecable. El foco más incómodo de la galaxia lo fulminaba con la mirada. Filas de dignatarios celarios, sus formas alargadas, brillando bajo la luz refractada de la cámara del consejo, lo miraban con expresiones que generosamente podrían llamarse inescrutables. Se aclaró la garganta buscando las palabras adecuadas o alguna palabra. Bueno, esto es inesperado, dijo finalmente, señalando hacia la imponente figura que ahora se encontraba a su derecha. Lo inesperado en cuestión era algo. De piel plateada y venas luminosas, trazando tenues patrones en sus brazos y sienes, permaneció inmóvil como un holograma. Su expresión era de sereno desinterés. Si encontraba el momento humillante o hilarante, no dio ninguna indicación. El capitán Beric entonó al alto canciller Sari. Su voz era suave. Y resonando en gratitud por tu incomparable valentía al salvar a nuestro pueblo, el consejo te otorga este regalo. Que te sirva bien. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara, aunque Elías captó algunas miradas penetrantes entre la multitud. No todos estaban de acuerdo con la decisión. Parecía que no importaba, porque nadie se había molestado en preguntarle. Abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar, rechazando un regalo de los Sari, especialmente uno de esta magnitud, que podría torpedear la misma alianza por la que había arriesgado su vida. Gracias, dijo Elías forzando una sonrisa. Se giró hacia Sart intentando evaluar su reacción. Ella le devolvió la mirada. Sus luminosos ojos ámbar, desconcertantes por su intensidad, parecían estar siendo estudiados por una IA particularmente crítica. «Vienes con un manual de instrucciones», bromeó en voz baja, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera. Sus labios se crisparon apenas, pero no estaba allí. No era capitán. Ella respondió con voz. Como acero líquido, pero te aseguro que soy muy amigable. Era lo más parecido a una broma que le había oído decir en todo el día. No era precisamente reconfortante a bordo de la Fiel Endeavour, la nave espacial de Elías. El ambiente era considerablemente menos formal. Su tripulación, una mezcla heterogénea de humanos y extraterrestres, recibió la llegada de Sar con el entusiasmo incómodo reservado para suegros no deseados o drones de carga defectuosos. Así que, ¿se va a dormir con nosotros o tendrá sus propios y elegantes aposentos extraterrestres?, preguntó Ardan. El primer oficial de Elías, un hombre fibroso con predilección por los chistes malos y el mal momento. Los aposentos son negociables, respondió Elías frotándose las sienes. Lo que no es negociable es la profesionalidad básica. Arden, ¿crees que puedes con eso durante 5 minutos? Arden sonrió con suficiencia. Haré lo mejor que pueda, capitán. Aunque no prometo nada. De pie justo detrás de Elías, inclinó la cabeza como si catalogando la dinámica de la tripulación. Diriges una nave hermética, comentó secamente. No lo animes, murmuró Elías. La tensión en el aire era innegable, aunque su actitud tranquila parecía disiparla, o tal vez simplemente incomodaba demasiado a todos para abordar el tema candente. De cualquier manera, Elías no podía evitar la sensación de que este supuesto don era una bomba de tiempo. Durante los siguientes días, la presencia de Sarat a bordo del robusto Endeavour se convirtió tanto en una curiosidad como en un desafío. Siguió a la tripulación observando sus rutinas con una precisión inquietante. Tenía la costumbre de aparecer exactamente donde no la esperaban: la sala de máquinas, el comedor, incluso la estrecha zona de los restos del naufragio donde Arden estaba a mitad de un relato particularmente dramático de su última misión y luego, explosión, un cañón de plasma atravesó la nave pirata líder. Arden exclamó, gesticulando salvajemente. Elías se abalanzó sobre él con frialdad. ¿Cómo? Hielo y falla el primer disparo. Sart intervino desde la esquina, causando que Ardan casi dejara caer su taza. «Uy, ¿de dónde sales?», exigió, agarrándose el pecho.
Ingeniería, respondió ella. Indiferente, pero por favor, continúa. Estoy fascinada por tu capacidad para reescribir la historia. La risa de la tripulación resonó por la habitación, rompiendo algo de la tensión persistente. Elías, apoyado en la puerta, observó el intercambio con una mezcla de diversión y cansancio. Sarth era agudo, demasiado agudo. No solo los estaba observando, sino que los estaba estudiando. Pero, ¿con qué fin? No fue hasta una semana después, durante una rutina de suministro, que Elías comenzó a sospechar cuanto más había en algo. Entonces, mientras la tripulación cargaba cajas de mineral de una pequeña estación minera, entró en la cabina, con la mirada recorriendo la compleja red de controles y pantallas. Impresionante, murmuró, sus dedos flotando sobre la consola de navegación. Las naves humanas han recorrido un largo camino. Cuidado, dijo Elías, poniéndose detrás de ella, si tocas el botón equivocado, nos expulsarás al hiperespacio. Se giró, levantó una ceja. ¿Sería eso malo? Depende de cuánto te apegues a no ser atomizada, replicó por primera vez. Su expresión se suavizó en algo casi parecido a una sonrisa. Casi notó al capitán, pero al volverse hacia la consola, sus dedos rozaron el borde de la pantalla. Por una fracción de segundo, algo parpadeó, un desplazamiento de datos. Demasiado rápido para que Elías lo registrara. Frunció el ceño. Oye, ¿qué era eso? Él preguntó. ¿Qué era lo que ella respondió inocentemente? Ya alejándose. Elías la miró fijamente, tras la sospecha que lo roía en el fondo de su mente. Sarth no era solo un don y definitivamente no era solo una sirvienta. La pregunta no era si estaba ocultando algo, sino cuánto y cuánto le costaría descubrirlo. Elías. Beric no estaba seguro de que lo ponía más nervioso, la forma en que Sarth lograba integrarse en las rutinas de la tripulación como si hubiera sido parte de la nave durante años, o las sutiles formas en que parecía manipular esas rutinas sin que nadie se diera cuenta. Era como un susurro en la sala de máquinas, una sombra en el comedor, y de alguna manera, siempre estaba exactamente donde no debía estar. Un ejemplo de ello, el incidente en la cabina. Elías no había olvidado ese destello de datos. La extraña energía en el aire cuando tocó la consola. Lo hizo sentir como un remache suelto. Su mente, pero cuando se lo mencionó a Hardin, el primer oficial lo despidió con un gesto. Tal vez solo tenía curiosidad. Hardin dijo sonriendo. O sea, probablemente nunca había visto una tecnología tan única como. Única es una forma de describir un panel de control unido con cinta adhesiva y oraciones, replicó Elías, aunque su inquietud permaneció firme. Por su parte, mantuvo su actitud inescrutable. Si notaba que Elías la observaba más de cerca, no dejó traslucir su calma, que a veces era casi inquietante. Ocasionalmente se quebraba en momentos de humor inesperado, como aquella vez que el cocinero de la nave, un marciano corpulento llamado Kroll, intentó presentarle su plato estrella, el estofado de ganchitos. Es un manjar, dijo Kroll, dejando caer un tazón humeante frente a ella con orgullo. El lodo verdoso burbujeaba siniestramente, emitiendo un olor que podría descascarillar la pintura. Inclinó la cabeza, estudiando el tazón como si podrían brotar piernas y atacar. ¿Es interesante? ¿Siempre vibra así? Eso significa que es frío fresco, dijo con una sonrisa. Ya veo. Sarth respondió con su expresión impasible. ¿Has considerado convertirlo en arma? La tripulación estalló en carcajadas. Kroll incluido, aunque él se aseguró de terminar el guiso. El punto de inflexión llegó 2 semanas después de su viaje cuando el fiel Endeavour interceptó una señal de socorro. Era débil y crepitante, apenas cortando las comunicaciones de la nave, pero, sin lugar a dudas, una llamada de ayuda. Prioridad 1. Todos a sus puestos.
ordenó Elías. Su tono agudo. Arden identificó la fuente. Lo entiendo. Arden respondió con los dedos sobrevolando. La consola parece provenir de una estación de asteroides cerca del cinturón de Caros. No registrado. Pero, oh, genial. Está iluminado. Como un premio gordo en todas las frecuencias piratas del sector. Elías hizo una mueca. El cinturón de Caros era conocido por ser una tierra de nadie para operaciones de contrabando. Guerras territoriales entre mercenarios. Una señal de socorro. Ahí fuera era tan atractiva como una trampa para osos. Estamos respondiendo, dijo Elías, con firmeza, anticipando ya el retroceso. La capitana Sart dijo desde su asiento al borde del puente. Su voz era tranquila, pero urgente. Esto podría ser una trampa. Probablemente lo sea. Elías admitió, pero no tengo la costumbre de ignorar las llamadas de socorro. Un rasgo admirable. Sart respondió también. 1. Potencialmente fatal. Elías levantó una ceja. ¿Te ofreces a escribir mi EPUB? Ya tengo un borrador. Ella dijo con seriedad, ganándose una sonrisa burlona de Ardan y un gruñido del oficial de comunicaciones. La estación. Era un desastre cuando llegaron. La mitad de las bahías de atraque estaban quemadas por lo que parecía fuego de plasma y la señal se debilitaba con cada minuto que pasaba. Mientras la tripulación se preparaba para investigar algo. Estaba de pie al borde de la armería, con los brazos cruzados. ¿No vienes con nosotros?, preguntó Elías, poniéndose el arma. No. Normalmente corren hacia el peligro, dijo, pero, si insisten, puedo brindarles apoyo moral desde una distancia segura. Elías se rió entre dientes a su pesar. Como quieran. Simplemente no toquen nada importante. Mientras no estamos dentro de la estación, el aire estaba cargado de tensión y un leve olor a ozono. La tripulación desplegó sus armas, listas, escaneando cada sombra en busca de señales de problemas. No tardaron en encontrar la fuente de la señal de socorro, un pequeño grupo de refugiados acurrucados en una bahía de carga. Sus rostros estaban pálidos de miedo. Tenemos supervivientes, informó Elías por su comunicador. Parece que un estruendo ensordecedor lo interrumpió, seguido por el inconfundible zumbido de un rifle de plasma cargando. Piratas, por supuesto. El tiroteo que siguió fue caótico, y brutales rayos de plasma iluminaron los oscuros pasillos. Elías y su tripulación lucharon, como demonios, pero fue la inesperada intervención de Sarat la que cambió el rumbo de la nave. Ella había anulado los sistemas de seguridad de la estación, redirigiendo el poder para forzar los escudos y bloquear los refuerzos piratas. Buen trabajo, dijo Elías, sin aliento mientras se reagrupaban en la nave. Los refugiados a salvo a bordo no sabían que tenías un don para hackear a Sart. Lo miró a los ojos. Su expresión ilegible. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, capitán, que se están volviendo dolorosamente obvias. Elías murmuró más tarde en la tranquilidad de sus cuarteles. Elías repasó los eventos del día, con un vaso de whisky de contrabando en la mano. Las habilidades de Sarat no eran accidentales. Él se dio cuenta de que ella no era solo observadora o inteligente, era algo completamente distinto, algo peligroso, como si lo hubieran convocado sus pensamientos. Un suave golpe sonó en su puerta. Sart entró. Sus ojos ámbar captaron la penumbra. No eres lo que pareces, Elías, dijo, saltándose las cortesías. Tú tampoco, respondió ella, con calma. Luego, después de un instante, aunque apuesto a que
Tus secretos son mucho menos interesantes que los míos. Elías levantó su copa. Supongo que. Ya veremos. ¿No? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa enigmática. De hecho, capitán. Lo haremos. El fiel Endeavour flotaba silenciosamente en órbita alrededor del planeta Aro 7. Un mundo exuberante envuelto en remolinos de nubes azules. Verdes. El planeta era un centro de comercio interestelar. Sus bulliciosas plataformas orbitales y mercados planetarios rebosaban de especies de todos los rincones de la galaxia. Pero Elías Beric no estaba allí para comerciar y ciertamente no estaba aquí para placer. Se apoyó en el puente, consola observando el planeta girar. Debajo de ellos, Sart estaba de pie junto a él, con su habitual compostura, aunque Elías había notado un leve indicio de inquietud en su postura. Has estado callada, dijo él, rompiendo el silencio. No me di cuenta de que necesitabas comentarios constantes. Ella respondió, sin dudarlo. Elías sonrió con suficiencia. No, pero tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La que dice que estás planeando algo o arrepintiéndote de algo. No estoy segura de que es peor. Sart no respondió. Inmediatamente, sus ojos ámbar se fijaron en la ventana. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo habitual. Aro 7 es significativo para mi gente. Es uno de los pocos lugares donde Sari y los humanos coexisten. Sin tensión. Elías levantó una ceja. Eso suena casi pacífico. No parece tu estilo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa enigmática. Quizás tengo capas. Capitán, antes de que Elías pudiera responder, la voz de Ardan crepitó por el comunicador. Capitán, tenemos un pequeño visitante. Transbordador aproximándose parece oficial como. Realmente oficial. Elías se enderezó. Más. Burocracia. El transbordador atracó sin problemas. Y momentos después Elías y Sart estaban saludando a un enviado Sari en el hangar de naves. El enviado era alto incluso para los estándares Sari. Su túnica plateada brillaba bajo la luz artificial. Sus rasgos afilados estaban empañados por un ceño permanente y su voz tenía el tono de alguien que hace mucho tiempo que perdió la paciencia con las cortesías. Capitán Beric dijo, inclinando la cabeza brevemente y algo. Elías captó la forma en que su mirada se detuvo en Sart. La leve tensión en su postura archivó la observación. Para más tarde, ¿qué podemos hacer por usted? El enviado Elías preguntó manteniendo su tono neutral. Traigo un mensaje del Alto Consejo Sari. Dijo el enviado. Un asunto de suma importancia. Por supuesto que lo es. Elías murmuró en voz baja. El enviado, mirando fijamente, sugirió que lo había oído. Le entregó un cristal de datos sellado. Su largo los dedos se curvaron ligeramente como si se resistiera a soltarlo. El contenido es solo para sus ojos, capitán, pero debo decir que su reciente adquisición es motivo de preocupación. Elías miró a Sart, quien permaneció impasible. Observó que dijo que la mirada de la enviada se detuvo en Sart un momento más antes de que ella se girara y se marchara sin decir nada más. De vuelta en sus aposentos, Elías insertó el cristal de datos en su consola. La pantalla holográfica se encendió, revelando una serie de archivos cifrados. Mientras descifraba el primero, una grabación de voz se reprodujo distorsionada pero lo suficientemente clara como para reconocerla como miembro del Consejo Sari. Capitán Beric, la persona a la que ha sido dotada no es simplemente una sirvienta. Es una agente, una figura clave en una iniciativa clasificada. Su presencia en su nave es tanto un privilegio como un peligro. Tenga cuidado. Elías se recostó en su silla. El peso de las palabras, hundiéndose en el vacío, miró hacia la puerta, esperando a que Sart apareciera como si la hubieran convocado. En cambio,
Ardan. Irrumpió con una bandeja, de lo que parecían ser bocadillos. Pensó que te vendría bien un descanso, dijo, dejando caer la bandeja sobre el escritorio. ¿Cuál es el gran secreto? Elías cerró el holograma con un suspiro. Nada de lo que tengas que preocuparte. Arden levantó una ceja. Ya sabes. Eres terrible mintiendo. Mejor que descontando. Elías replicó. Arden sonrió. De todos modos, es justo que quieras comprobar algo. Lleva 1 hora en la sala de máquinas y estoy bastante seguro de que trama algo. Elías encontró algo exactamente donde Arden había dicho en la sala de máquinas. Sus manos flotaban sobre él. Panel de control. Líneas de código alienígena. Se desplazaban por la pantalla demasiado rápido para que Elías las descifrara. ¿Debería preocuparme?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. La Tierra no se inmutó. No, a menos que te opongas a una mayor eficiencia. La red eléctrica de tu nave es arcaica, Eso es. Educado. Elías se acercó observando, mientras manipulaba la consola con precisión para explicar por qué el Alto Consejo cree que eres un peligro. Sus manos se detuvieron y se giró para mirarlo. Su expresión era ilegible. No me había dado cuenta de que tomaba su opinión tan en serio. Me tomo cualquier cosa en serio cuando involucra a mi tripulación y mi nave. La Tierra lo estudió durante un largo rato antes de responder. Tenían miedo de lo que sé, de lo que puedo hacer y quizás de lo que ya he hecho. Ya está hecho. El peso de sus palabras flotaba en el aire, pesado y lleno de implicaciones. Alias aún no lo entendía. Vas a tener que ser más específico, dijo finalmente. No puedo. Ella respondió. Simplemente todavía no. Elías se pasó una mano por el cabello. La frustración bullía bajo la superficie. No me lo estás poniendo fácil. Sabes que nada que valga la pena entender, dijo con voz tranquila pero firme. Luego, con una leve sonrisa, dijo, pero si ayuda. Estás manejando esto mucho mejor que la mayoría de los humanos. Elías rió entre dientes a pesar de sí mismo. Un gran elogio. Lo acepto por ahora. Decidió dejar el asunto en paz, pero las preguntas persistían y se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. ¿Qué secretos guardaba la Tierra y por qué la habían puesto bajo su cuidado? Y, más importante aún, ¿qué sucedería cuando esos secretos finalmente salieran a la luz? El leal Endeavour se lanzó a través del frío vacío. Sus motores brillaban con más fuerza que nunca en el puente. Elías Beric se quedó en él. Con las manos firmes en los controles, los sistemas de la nave zumbaban con una energía que parecía casi viva. Las mejoras de Sarat habían impulsado la nave envejecida a un nuevo territorio y ni un solo miembro de la tripulación se atrevió a cuestionar el milagro. Estaban demasiado ocupados preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. Su destino era un sector inexplorado cerca del límite del espacio Sari, donde una facción rebelde del Alto Consejo se había reunido para finalizar un plan que sumiría a la frágil alianza en el caos. El conocimiento de Sarat, antes críptico y fragmentado, se había vuelto claro en las horas posteriores a que Elías la confrontara en la sala de máquinas. Ahora, mientras las piezas se encajaban, lo que estaba en juego era innegable. ¿Estás seguro de esto, Elías?, le preguntó a Sart, quien estaba a su lado. Su actitud tranquila y firme en medio de la tormenta de tensión era tan segura como se puede serlo al enfrentarse a la traición, la corrupción y probablemente a una muerte segura. Ella respondió, luego, después de un instante, pero si te sirve de algo, encuentro tu optimismo refrescantemente ingenuo. Elías resopló, contento de haber. Podría inspirar a la estación de la facción rebelde apareció. A la vista. Una monstruosa construcción de metal dentado y luces pulsantes parecía más una criatura que una estructura. Sus delgados brazos se extendían hacia el vacío como garras al acercarse al sistema de calibración de la nave. Cobró vida con un crujido.
Nave no identificada. Expresa tu propósito. Elías se inclinó hacia adelante. Su sonrisa, aguda como una navaja, el capitán Elías Beric, estaba aquí para presentar una queja enérgica. Al abrir la puerta, la línea se cortó por un momento y luego una voz baja y tensa respondió: ¿Eres valiente o estúpido? Capitán, un poco de ambos, dijo Elías, cortando la conexión antes de que pudieran discutir. Sutil Sart comentó, sus ojos ámbar brillaban con diversión. La sutileza está sobrevalorada, respondió Elías, accionando los interruptores. A ver si les gustan los fuegos artificiales. El asalto a la estación fue una mancha de fuego y furia. Los rayos de plasma iluminaron los oscuros pasillos mientras Elías y su tripulación avanzaban guiados por la misteriosa mirada de Sara. Capacidad de predecir los movimientos de sus enemigos. No solo los lideraba, los superaba en velocidad. Sus acciones, precisas y deliberadas, parecían haber estado aquí antes. ¿Te importa compartir cómo conoces cada centímetro de este lugar?, preguntó Elías mientras se agachaban para cubrirse. El zumbido de los drones que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. He leído los planos, dijo simplemente, y los quemó. Por supuesto que sí. El enfrentamiento llegó a la cámara central de la estación. Un espacio cavernoso lleno de consolas brillantes y figuras imponentes. Selar, consejeros que habían traicionado a los suyos. La tierra dio un paso al frente. Su postura, majestuosa e inflexible, como si perteneciera. Ahí está, dijo uno de ellos. Su voz, llena de desdén, dijo, has regresado. Pensaste que no lo haría, respondió. Su tono era lo suficientemente afilado como para cortar acero. Me hiciste lo que soy. Pensaste que podías controlarme, y sin embargo, aquí estás. Otro consejero se burló. Un peón humano. Capitán nada menos. Elías dio un paso al frente, con la pistola en alto. Peón, una palabra fuerte. Yo iría con tolerado a regañadientes. Compañero de trabajo. El consejero abrió la boca para replicar, pero Sart los interrumpió. Tus planes terminan aquí. La alianza se mantendrá en pie y tus ambiciones morirán en la oscuridad, donde pertenecen. La lucha resultante fue un caos. Elías y su tripulación proporcionaron cobertura mientras Sart se movía como una tormenta. Sus manos brillaban con una energía que Elías nunca había visto antes. No era solo Sari, era algo más. Una fusión de biología y tecnología que desafiaba la comprensión. Al final, los consejeros renegados cayeron. Sus planes se redujeron a cenizas. Pero no fue sin costo. La estación comenzó a colapsar. Su núcleo de energía, desestabilizado por la lucha, necesitamos movernos, gritó Elías, empujando a Sart hacia la salida. Ahora, de vuelta en el firme Endeavour, la tripulación observó cómo la estación estallaba en un brillante estallido de luz. Por un momento, nadie habló, luego Arden se derrumbó. El silencio, bueno, dijo, supongo que la sutileza realmente está sobrevalorada. El puente estalló en risas. La tensión finalmente se rompió. En el silencio posterior, Elías encontró a Sart en la sala de observación, mirando las estrellas. Se unió a ella. El peso de su viaje se posó sobre él. No tenías que quedarte, dijo. Podrías haberte ido cuando terminó. Sart se giró hacia él. Su expresión era suave. Más de lo que jamás había visto e ir a donde he pasado mi vida siendo lo que otros querían que fuera por primera vez. Tengo una opción y quizás me he encariñado con tu ingenuo optimismo. Elías rió entre dientes. Cuidado con lo que la gente podría pensar. De verdad te gustamos. No tientes a tu suerte. Capitán. Se sentaron en un sociable silencio. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos. Pase lo que pase, Elías sabía una cosa con certeza.
Él no era el mismo hombre que había aceptado la tierra como recompensa y ella no era la misma mujer que había permanecido en silencio en sus aposentos ese primer día juntos. Habían forjado algo nuevo, algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y en la galaxia siempre cambiante, esa era una victoria a la que valía la pena aferrarse.